conocerlo, sobre todo para las personas que están interviniendo en organizaciones. Tal vez es bueno cada tanto reflexionar, qué estoy haciendo, a dónde estoy depositando mis esfuerzos, ¿no es cierto? Dónde estoy depositando mi energía, si realmente las causas que se declaman son tales, cada tanto hacer un relevamiento, un balance de eso, Sí, ¿no? sí, sí. Es recomendable. Pero más allá de todo eso, cómo ves vos eh, ciertas situaciones particulares de gente que realmente está haciendo el bien? Porque es gente que tal vez está en una condición buena, natural, se diría para un momento de la historia normal, bien alimentado para lo que es el momento histórico, en una buena situación social, y entonces decide él incorporarse, puede ser a través de una organización civil, puede ser a través de alguna iglesia, a ayudar al otro que está en situación muy inferior desde el punto de vista social, alimentario, de salud. Y entonces esa persona entra en contacto con otra realidad y no ve que son uno, que son miles o cientos de miles de personas que están en esa condición, y empieza a sentir una sensación difícil, que muchas veces se manifiesta en broncas, en resentimientos, o incluso en esa pesadumbre de la cual no podés salir, ¿no? Hasta te dirías angustias. Eh, Esos generalmente son voluntarios o son religiosos que cumplen funciones no solamente pastorales sino también sociales, y caen en ese estado angustioso y duro, que hasta podría llevar a la violencia incluso, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa situación? Si la has visto desde el punto de vista profesional, eh, ¿qué precauciones debe tomar alguien que se embarca? Estoy pensando por ponerte un caso, enfermeras de Médicos Sin Fronteras, Sí, sí. sacerdotes que están en barrios muy bajos trabajando, bajos socialmente, con muchas necesidades, y voluntarios que están en esas situaciones. Sí, yo creo que el paradigma sí planteado ya en sí mismo violenta porque percibe a cierta gente como habiente de bienes que tienen algo bueno y los otros como carentes. Yo siempre digo y he escrito inclusive que no hay poblaciones carenciadas. Hay poblaciones carenciadas de algo muy específico. Por ejemplo, podemos hablar de carencias económicas. Cuando Ujú. hacemos extensivo eso a su condición, por ejemplo, hablamos de población carenciada, es una falta de respeto hablar de poblaciones carenciadas, Ujú. ¿no? Porque, qué sé yo, por ponerle ejemplos, no carecen de coraje para vivir cada día aquellas personas que no tienen dinero y viven hacinados en villas Sí. miserias o en el impenetrable, Ujú. eh, allá lejos. Tienen en su haber un montón de valores y son los depositarios de valores de nuestra humanidad de los que nosotros no estamos participando. Por eso toda situación de ayuda es una situación de ayuda mutua o no es. Excelente. O no es. Sí. Si uno va para ayudar a la gilada, Ujú. porque uno es repiola, que se quede en su casa, prenda la tele, ponga partido Claro. y se ponga a mirar eso. Porque para faltar el respeto ya bastante hay. Ujú. Ujú. Entonces me parece importante ver siempre a ver qué estoy recibiendo. Claro. Porque decía Eric Fromm que la miseria, la diferencia entre pobreza y miseria es que el que está en la miseria no puede ofrecer nada. Y uno ve que cuando se acerca a un rancho de gente que tiene poca guita, poca plata, Ujú. lo primero que te da es lo que tiene. Sí. Y lo primero que quiere hacer no es recibir, sino dar. Ujú. Y está muy bien, porque a mí me pasa lo mismo. Exacto. Y en eso hay una fraternidad y hay una ayuda recíproca, porque es aburrido vivir en este mundo de pequeño burgués, ya hiciste tu plata, ya hiciste, y estás aburrido que es ayudar a los otros. Ujú. No, Ujú. los otros te están dando una posibilidad de encontrar un sentido a tu vida Ujú. y encontrás horizontes impensados y ves virtudes humanas que en tu entorno no ves. Eso hay que agradecerlo. Exacto. Entonces esas cuestiones de caridad malentendida Ujú. tienen que ver con una vivencia economicista de la realidad, Bien. materialismo absoluto. Ujú. Entonces
me parece que, por ejemplo, yo estoy muy cercano a las experiencias de los jóvenes con Un Techo para Mi País, por ejemplo. Sí. Las experiencias humanas, lo que los chicos que hacen estas casas reciben, es mucho más Ujú. que la casa que le están dejando, que dura 8 años, a las personas que viven en los barrios carenciados económicamente, Claro, ¿no? claro. Ahora, es una muy linda experiencia de intercambio que este tipo de organizaciones habilita a que tengan, Ujú, ¿no? ujú. Es muy lindo. Ahora, ese agobio que muchas veces se siente, que es muy violento, está en la matriz del cómo se está viendo la cosa. Se decía antaño, en la década del 70, que cuando un joven de la burguesía, digamos así, de clase media, media alta, veía una villa, podía o negarlo, lo que veía, o se hacía guerrillero, ¿no es cierto? Ujú. Porque veía la villa y veía gente explotada, que posiblemente fuera verdad, pero por ahí también había mucha vitalidad y mucho para aprender de ahí. Si se Ajá, hubiera enganchado ajá. más con otro tipo de cuestiones, no llegaba a la violencia Exacto. explícita, Ujú. porque, insisto, es muy violento ver al otro como carente. Claro. Es una falta de respeto. Tengo que Ujú. ver, yo que tengo, vos que tenés, yo que no tengo, vos que no tenés, e intercambiar. Y no quedarnos en la cuestión económica nomás. Y eso es muy importante, eso hace a la calidad de la vinculación que se genera, a la calidad porque las personas, Sí. por ejemplo, los comedores comunitarios, los comederos, son también un lugar donde se resguarda la comensalidad, la posibilidad de que estemos todos reunidos comiendo juntos, Ujú. ¿no es cierto? No es solamente un lugar donde se inoculan proteínas a los chicos, es un espacio espiritual también, Exacto. que a veces nosotros no tenemos, porque estamos Ujú. apurados y almorzamos a la Ujú. disparada. Ujú. Digo, como ejemplo. Sabes que han pasado mucha gente por Mundo del Hornero, sobre todo yendo a la radio, al programa de radio, Mm. donde nos cuentan sus experiencias. Sin más lejos, esta tarde tenemos una nueva muy linda, que nos va a contar sobre gente que se ocupa de personas que están en la calle necesitando comer y otros que pasan por allí, ayudándolos. Y viene muy bien esto que acabas de reflexionar. Tal vez podría llamarlo, utilizando tu figura, un puente que tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Y no de ida solo entre esos dos mundos. Claro. Me acuerdo mucho y quisiera una reflexión tuya al respecto. Un chico, cuando era chico, ahora ya es un poquito más grande, fue a tener una experiencia de solidaridad a Santiago del Estero, a un lugar muy, muy carenciado económicamente. Sí, sí, sí. Y encontró, en unos días que estuvo allí, conviviendo con estas otras personas, muchísimo. Y él nos habló del silencio, del Ujú. respeto por el silencio. Este chico conoció el silencio, cosa que en las urbes no Ujú. tenemos en general. El silencio se lo enseñó alguien que no carecía de silencio y que lo gozaba, lo disfrutaba, lo utilizaba y cuando digo disfrutaba, obtenía frutos de ese silencio. ¿Qué otras cosas como el silencio en este caso se te ocurre a vos que pueden ser motivo de este intercambio, de puente de ida y vuelta, que tal vez tu experiencia de vida te haya dicho, busquemos, los que no tenemos, busquemos esas cosas y aprovechemos las organizaciones Ujú. para encontrar esas cosas? Yo creo que la alegría es una de las cuestiones más visibles. Es más habitual tener ceños fruncidos en clases medias que en qué sé yo, en una población pequeña y pobre en Santiago del Estero, Ujú. digamos, ¿no? Ceños fruncidos, por ahí son serios, pero no fruncidos. Claro. Y creo que ese es un ejemplo. Tampoco es cuestión de idealizar, la condición humana es la condición humana, la naturaleza humana está en todos lados y a veces es interesante no irse al extremo de idealizar a los pobres como ni para abajo ni para arriba. Son personas, a veces se producen conflictos, por ejemplo, yo por ejemplo soy padrino hace 10 años de una escuela rural y vivo como
hay días que los quiero matar y otros días me quieren matar ellos. Claro. La cuestión no es por decir, sos pobre y sos puro, tampoco es así. O sea, todo este es un camino de descubrimiento de nuestra propia humanidad. El tránsito en cualquiera de estas experiencias y cualquier descubrimiento sobre nuestra propia humanidad no es banal, no es ilusorio, está lleno de matices. Hay cuestiones de engaño, desengaño, ilusión, desilusión, encuentro, desencuentro, muy interesante y que hace a la respetabilidad de los vínculos que establecemos. Porque en una escuela rural ellos tienen muchísimas cosas que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos muchas cosas, y a veces no solamente materiales, que ellos no tienen. Y podemos decir, ¿no es cierto? O dar un punto de vista. Con la escuela esta de Santiago del Estero, nosotros muchas veces nos peleamos con ellos porque ellos lo primero que quieren hacer es la capilla. Sí. Y nosotros decimos, pero ustedes necesitan agua. Y ellos quieren hacer la capilla. Claro. Ahora, nosotros dijimos lo que nos parecía. Hagan el tanque. No, hacemos la capilla. Y a mucha honra. Ellos hicieron la capilla, te puedes imaginar. Claro, sí, ¿no? sí, Ahí sí, está sí. la capilla. Y ahora están con el tema del agua cada vez más cerca. Vamos a ver si es una ayudita del gobierno, porque no tienen ni luz ni agua, pero tienen una capilla. Exacto. Lo bueno es poder decir uno las cosas, que ellos también tengan, y que después se decida de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero en el vínculo, incluso en la fricción, a veces hay respeto recíproco, y eso está bueno, está bueno. Es muy bueno, digamos, es un reflejo de un mundo en una urbe más desarrollada, muy secularizada, y del otro lado, sin tanto desarrollo, pero mucho más cerca de Dios, o de la necesidad de estar cerca de Dios. Y estamos todos aprendiendo a ver qué les pasa que hacen una capilla. Y ellos también dicen, che, ¿pero qué les pasa? Y bueno, de ahí nace algo que se llama relación, vínculo. Vínculo. Exactamente. Vínculo.